Bien, estamos. Bueno, un poco siendo y tres, y entendiendo que la gente se va sumando, ahí estamos. Y entendiendo que la gente se va sumando, hola Ariana. ¿Va? Arrancamos un poco con la presentación de este webinar, que se está dando desde Boost, que estamos dando desde Boost, que se llama IA en contratación, cómo explorar el potencial que un algoritmo no ve. Yo voy a estar un poco moderando, no un poco, moderando. Yo soy la Head de Growth de Boost, y este es un webinar que armamos con Ney, y bueno, después Lumni también va a contar un poco. Así que le voy a dar pie a ellas, pero antes sí les cuento que por las dudas esto lo vamos a estar grabando para YouTube, para nuestro canal de YouTube y para las personas que ahora no podían asistir por una cuestión horaria. Que al final va a haber preguntas, va a haber un Q&A, pero cualquier cosa la pueden dejar al costadito, en mensajes, y las vamos a responder después al final, o si yo veo que está muy alineado a lo que justo estamos por decir, ahí lo voy a meter y les voy a pedir, por favor, que se silencien, que se desmuteen para poder decirlo. Y después al final van a recibir un mail de feedback para que nos cuenten qué les pareció y nos den, obviamente, su impresión del webinar y consejos para mejorar. Así que bueno, dicho esto, voy a arrancar con la protagonista del día, que es Ned. ¡Cuánta presión! Sí. Bien, bueno, hola. Hay algunas personas conocidas por lo que veo, así que, bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas también. Bueno, la verdad, lindo día para hablar de potencial hoy, ¿no? Con la lluvia. Bueno, soy Ne, más formalmente en los papeles dice Nelly Alfano. Para mí soy Ne. Hace más de 20 años, 24 es un montón, Gabriela. O sea, es un montón. Se echaba rápido. Pero bueno, voy a decir más de 20, así que queda mejor. Que trabajo en temas de talento y atracción de talento. La verdad es que la mayoría del tiempo de mi carrera me dediqué primero a liderar yo proyectos de contratación y de talento, de selección, como se decía antes, y después, bueno, coordinando equipos de selección también. Pasé por varias grandes empresas que me dieron muchos aprendizajes. La primera Deco, cuando era más junior, hay algunas personas ahí, compañeras mías también por lo que veo. Y bueno, Santander, una gran escuela, y Mercado Libre, bueno, qué decir, el diploma de honor que tuve. Así que, bueno, nada, dicho esto, los últimos años me metí, obviamente en mis últimos años en Mercado Libre, me metí de lleno a trabajar temas de talento y tecnología, y en Boost, muy orgullosa de ser parte de este gran equipo, y con la gran oportunidad que me dio la founder, que está presente acá, Ludmi, y Andre, su socia, para liderar el proyecto de Learning. Así que bueno, nada, ya desde el 2022, traccionando el área de Learning de Boost, muy feliz, porque vibra muchísimo con mi propósito de poder construir conocimiento con los equipos de talent y con cualquier persona que esté involucrada en procesos de contratación, ya sea no solamente HR y people, sino también hiring managers de tecnología, senior managers, executive de todo tipo de negocio. O sea, la verdad es que nada, soy muy apasionada por acompañar el crecimiento en las prácticas de contratación y atracción de talento y dar lo mejor para poder justamente que los equipos que armemos sean los mejores y agreguen todo el mejor valor posible para los proyectos en los que se suman. Así que, bueno, nada, eso soy yo. Así que, bueno, muy manija con esta primera webinar del año. Vamos a hacer varias, así que les pido que a los que les cope el contenido nos acompañen. Bueno, Ludmi, creo, ¿no? Sí, ahora iba a dar paso a qué es Boost y por qué estamos acá. ¿Por qué yo no tengo foto? No me parece justo. Deberíamos haber puesto una foto. No, bueno, a ver, bienvenidos. Tengo algunas caras conocidas acá, así que para mí feliz y gracias por sumarse. Acá hablo en nombre tanto de Andre como
como de todo el equipo cuando decidimos encarar los proyectos de webinars y un poco haciendo línea a lo que decía Né, viene un poco a poder ser agentes multiplicadores y poder construir, no sé si la palabra es comunidad porque quizás es un poco ambicioso, pero sí un espacio seguro en donde podamos hablar y podamos compartir conocimiento en áreas que a todos nos tocan relacionadas a HR. Boost viene un poco a ofrecer una propuesta de valor integral entre HR y legales, 100% abocado al ecosistema digital. Y la diferencia quizás, o uno de los diferenciales más grandes que hoy en día tenemos como compañía es la bandera que tenemos de poner a la persona en el centro. Y con eso voy particularmente a la esencia del rol de HR para nosotros, ¿no? Creo que va un poco por ahí. A mí me toca de lleno trabajar con equipos, con founders y seguramente muy parecido a lo que les pasa a cada uno de ustedes, en donde las problemáticas, no importa el tipo de empresa, no importa si está sentada en Argentina, en España o en Estados Unidos, las problemáticas de HR en el core más o menos son siempre las mismas. Y me parece que sí, hay un gran laburo de nosotros como áreas de HR, como personas de HR, en reafirmarnos por qué elegimos lo que elegimos o por qué es estamos donde estamos y en base a eso entender qué valor agregado podemos dar, cuál es nuestro diferencial sentados en el lugar en el que estamos, en la silla en la que estamos, en el estado de consultoría quizás en el que estamos. Y claramente para mí uno de los focos son las personas. Con esto creo que le doy un poco al disparador, o sea, va a ser la primera de varias webinars en donde vamos a estar laburando diferentes tópicos, muchos asociados en su gran mayoría a los pain points más grandes de empresas. Y creo que también, y esto lo traigo, es un espacio seguro, es un espacio para que podamos compartir justamente contenido de valor, compartirlo y que realmente se pueda hacer una diferencia notable en el cómo construimos y en el cómo hacemos la diferencia desde nuestro rol para con los procesos que tenemos, las propuestas que hacemos, las conversaciones y sobre todo en las mesas en las que estamos. Así que nada, bienvenidos. Para mí, de verdad, un orgullo enorme poder estar acompañando a Ne y a Gá que se llevaron al hombro esta primer webinar. Ojalá real, y estoy segura en realidad, pero bueno, no quiero spoilear, es un súper contenido, porque creo que, a ver, sin spoilear nada, creo que la IA está buenísima, creo que la IA nos va a traer un montón de construcción y vemos a nivel herramientas que es algo poderosísimo que mientras más rápido la abracemos, vamos a poder justamente escalar nosotros como profesionales, ¿sí? Porque yo estoy convencidísima que la IA es la misma herramienta, o sea, hablando de la distancia, ¿no? Pero digo, hay una herramienta como lo puede ser un ATS, como lo puede ser alguna capacitación o certificación que nos permite y nos habilite para hacer algo, y en algún punto siempre el valor agregado y el desafío para nosotros como profesionales es entender cómo incorporamos esa herramienta y cómo nos potenciamos. Así que, nada, para mí es un lujo, así que un lujazo enorme que estemos hablando de esto en esta primera instancia y gracias por sumarse. Buenísimo, gracias, Lu. Un placer. Bien, tenemos agenda. A ver, el ritmo va a ser un poco rápido por momentos porque quiero llegar a dar todo lo que preparamos, pero como vamos a tener después un espacio, así que nada, cualquier cosa en la medida que se pueda me van parando, Gaby va a estar moderando, pero por las dudas repaso la agenda. Vamos a hablar de potencial, gran tema relacionado con IA y relacionado con temas de talento, así que en principio la primera parte va a estar relacionada con eso y por qué es tan importante el tema del potencial cuando contratamos personas para tecnología. Igual esto, digamos, todo lo que voy a hablar se puede aplicar obviamente a otros negocios, ¿no? Yo estoy hablando de temas de perfiles de tecnología y de personas que componen equipos de tecnología porque Boost, digamos, está muy enfocado, digamos, en acompañar empresas del entorno digital. Pero de todas maneras también acompañamos otras empresas y sirve, digamos, esta mirada que es la nuestra, sirve para todos los negocios. Bueno, nada, vamos a hablar de una empresa especialmente, digamos, traje un caso de negocio que es muy público, así que después lo van a poder buscar si quisieran, sobre cómo fue cambiando su proceso de contratación de talento usando IA, pero también potenciando todo lo que nos hace más humanos en los equipos de People de HR. Y después vamos a ir directamente más a los accionables y nada, en la medida que se pueda, digamos, a ejemplos específicos de preguntas específicas de cómo exploramos potencial nosotros ya como entrevistadores y como personas que contratamos. Así que, bueno, esa es la agenda.
Sí, la parte más práctica, donde van a empezar a sacar fotos, a ver qué se llevan para sus entrevistas, va a estar. Espérenme, va al final, pero vamos a tratar de que sea la más larga posible. Bien. Bueno, entonces, ahora la idea es que les invitemos un poco, para que no sea todo broadcast nuestro, a que nos definan talento en 3 palabras, acá en el chat, donde yo estoy escribiendo la moderadora. Pongan 3 palabras de lo que se imaginan. Bien, ahí tenemos personas que suman. Bien ahí la punta, ¿eh? A ver, aliada, si nos pone el nombre, así no le digo aliada, pero si no, acá aliadas somos. Sí, ahí le pongo. Me encanta igual tu nombre. El resto las noto como muy concentradas. Vamos. Es un tema polémico el talento, así que ahora vamos a hablar. No, nada está tallado en piedra. Acá tenemos habilidad, potencial, creatividad, me encanta. Bien, ya nos vamos alineando. El equipo de bus puede participar, también. Sí. Si no se les ocurren 3, pueden poner 1 o 2. Le dimos 3 como para poner opciones. Sí, pongan una, las primeras, o sea, la primera que se les ocurre también. Experiencia, versatilidad. Bien. Agilidad. Bien. Ahí la founder tirando. Bueno, tenemos medio minutito más, a ver si alguien más se quiere sumar. No hace falta pedirle a ChatGPT que defina, O sea, de una, lo que piensas. Es como ejercicio rápido. Se me ocurre esto, le escribo. ¿Qué talento acá? ¿Nada más? Igual salieron cosas copadas, pero... Sí. O sea, principalmente, bueno, lo que es habilidad, que sumada a versatilidad creo que viene por ahí. Bueno, agilidad, que nuestra founder ahí levantando la bandera. Experiencia surgió, creatividad y potencial. Así que, dicho esto, ahora le doy paso a Ané. Bien, a ver, cuando vine con esto de hablar de una definición de talento, porque es un tema que los que están en temas de HR y los que venimos trabajando esto, en mi caso hace más de 20 años, fue mutando con el tiempo. Pasa un poco con estos conceptos, pasa lo mismo, yo siendo psicóloga, con el tema del concepto de inteligencia, ¿no? Que va mutando a medida que va avanzando la humanidad, la cultura, los entornos, el planeta y las prácticas, los usos y costumbres y los avances, digamos, de lo que nos hace más humanos o no, pero digamos, la verdad es que va mutando, no es algo tallado en piedra. Esto que yo escribí es algo que relaciona más que nada, ¿por qué traigo el tema de talento? Lo traigo porque me interesa mucho relacionarlo con el tema de potencial, no porque mi foco sea pensar en el concepto de talento, sino porque hablar de potencial implica hablar de talento, porque tenemos que entender de dónde partimos. Hay diferentes posturas, esta es un poco mi mirada y seguramente me voy a ir panquequeando a lo largo de mis siguientes décadas de profesión, porque voy a seguir trabajando en esto porque me apasiona, así que me van a seguir viendo. Pero bueno, al día de hoy, por el momento, lo que creo es que hay algo de la integración de la agilidad para aprender, el desarrollo del pensamiento crítico, o sea, de no comerse cualquiera, de pensar acerca de lo que veo, de lo que leo, de lo que siento, de lo que percibo, relacionado e integrado con algún desarrollo del tipo más creativo, que puede ser creatividad en un aspecto súper amplio, ¿sí? Y algo de capacidad y animarte a tomar ciertos riesgos, todo eso junto, por momentos pareciera que una persona que puede integrar algo de estos aspectos, aunque sea que esté en desarrollo todo esto, suele pasar que una persona que integra todo esto sea como una persona que agrega más valor que el resto, ¿sí? Entonces, bueno, ahora esto no quiere decir que las personas que no tienen todos estos aspectos integrados o desarrollados no vayan a poder desarrollarlos. O sea, la realidad es que hay personas que algunos aspectos de estos los tienen más, los traen más consigo mismas y otros que
tienen como la oportunidad de desarrollarlos. Y combinar este tipo de cuestiones, digamos, a lo largo de la carrera de una persona, del trabajo, del propósito, del proyecto, es lo que va haciendo que vaya agregando más valor y que los equipos en los que se suma, donde se suman marque la diferencia, ¿sí? Entonces lo veo desde ahí, pero no es algo como, o sea, no es un concepto que está estanco, ¿sí? Sí hay cierto consenso con estas cuestiones, esto que mencioné, estos puntos que mencioné, hay cierto consenso hoy por hoy en las empresas, especialmente en tecnología, de que una persona que compila todo eso puede llegar a ser una persona bastante talentosa si la escuchamos y si se suma a los equipos, ¿sí? Cuando la escuchamos en una entrevista, por ejemplo. Así que bueno, va a ir por ahí a ver si podemos indagar algo de todo esto. ¿Y qué pasa? Digamos, la clave acá es que esto está relacionado directamente con la capacidad de aprender rápido, ¿sí? De aprender de manera ágil. No sé si rápido es la palabra exacta, pero más que nada ágilmente. Que bueno, ahí Lumi justo me trajo el tema de la agilidad cuando mencionamos el tema de talento. Y tiene que ver con eso, con cómo se relacionan estos aspectos con la agilidad para aprender rápido. Porque hoy por hoy los entornos cambian constantemente. Entonces es como que si nosotros desarrollamos un poco nuestro pensamiento crítico, desarrollamos nuestra creatividad, nos animamos a saltar hacia algunas cuestiones que son más desconocidas y podemos hacer aprendizajes de todas esas situaciones, entonces ahí es como que por ahí va, digamos, el tema de agregar valor, ¿sí? ¿Se entendió esto más o menos o no? Pues es importante, la relación. ¿Sí? Ok. Bueno, yendo allá. Yendo ya un poco y agilidad, les pedimos que quienes ya tengan, solamente quienes tengan, ahora voy a decir ya, levanten, vieron que abajo tienen la flechita para arriba y una manito, levanten, aprieten esa manito los que están usando hoy y hagan sus procesos de contratación, algún tipo de ella. Así que, 1, 2, manita arriba, a ver, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 6 de 15, 7 de 15. Bueno, tenemos como la mitad. La mitad. Bien. Bien, bien, perfecto. Bien, entonces tenemos la mitad y ahora a esas personas les voy a bajar todas las manitos porque vamos a hacer otro punto más. Y les queremos preguntar, las que usan, estas 7 personas que usan, y ¿en qué lo usan? Entonces, ahora les voy a dar la consigna que es, ¿en qué lo usas? Van a ver que ustedes tienen arriba de la carita, pueden apretarle, tienen emojis. De esos emojis les pedimos los que usan en sourcing, que usan un corazoncito, los que usan feedback, una manita para arriba, planning de entrevistas, no sé qué es, como fiesta, yo luego digo fiesta, y otro, carita feliz. Bien, así que ahí levanten cuál usan. Tenemos 2, 3. Bastantes manitos para feedback. ¿Alguien más? Feedback. Bien. Bien jugado para el feedback. Bien. Excelente. Me gusta. Bueno, entonces tenemos un 50% que usa y en sus procesos de contratación, y de el 100% nos dijo que lo usaban para feedback, como otros emojis. Así que tenemos es una gran noticia porque me la pasé gran parte de mi carrera enseñando a hacer feedback. Así que, buenísimo. Ya no voy a tener que hacer, ni nunca más hacemos eso. Es espectacular. No, es que aparte, claramente nuestro valor como personas de HR no está en cómo lo redactamos, o sea, obviamente hace un sentido porque tiene que ser de la forma más orgánica y contar lo que queremos, con lo cual hay un desafío, porque me parece que de lo más complicado que hay es cómo escribimos, si lo queremos ver así, pero en el fondo tiene que ver con el valor agregado que está en otro lado, que no voy a explicar, pero bueno, mejor que apareció la IA para resolvernos este tema operativo, ¿viste? Iba a llegar el momento en donde nadie más tenía que enseñar a la gente junior que empieza en People a hacer feedbacks, así que es un placer esto. Yo creí que no vivía para ver esto. Realmente es un desperdicio de talento tener gente tan crack desde los primeros pasos que tienen de carrera, perdiendo tanto tiempo en la construcción de algo en donde me parece que el valor no necesariamente viene solo por ahí. No, y aparte, cómo antes las personas que empezaban a transitar este proceso de trabajar en proyectos de talent
se ponían muy nerviosos en las entrevistas porque después tenían que armar el feedback. Entonces es como que no podían escuchar. Entonces es como que, bueno, nada, ese problema se resolvió con tecnología, así que gracias a Dios. Gracias a la tecnología, no a Dios. Vamos. Bueno, gracias, me encanta saber esto. Era un poco la hipótesis que teníamos aparte. Bien, bueno, a ver, claramente está transformando el mundo la IA. Lo que sí tenemos que saber, y me parece que ya hasta al momento ya la mayoría de la gente lo sabe, pero está bueno como siempre internalizarlo y hacerlo consciente de que, digamos, cuanto más posible de automatización sean las tareas que hacemos, más las va a reemplazar una IA, ¿no? Entonces, nosotros como personas, o sea, lo que tenemos que hacer, o sea, ya sea cuando exploramos o evaluamos un candidato que se va a sumar a nuestros equipos, o cuando nosotros nos planteamos nuestro desarrollo de carrera, porque también quiero trabajar este tema del otro lado, es que hay un momento en donde hoy por hoy me tengo que preguntar qué cosas de las que yo hago pueden ser automatizables, porque en realidad todo eso, si no lo hace ya una IA, lo va a hacer en cualquier momento o ya está saliendo a producción eso. Con lo cual, en realidad, o sea, soltemos las tareas que son más posibles de automatización y enfoquémonos en justamente ¿qué? Aprender a hacer cosas todo el tiempo. O sea, aprender a desarrollar la habilidad que nos va a permitir aprender a aprender. O sea, aprender todo el tiempo y constantemente en nuestros proyectos que lideramos, ¿sí? Y que eso nos divierta, ¿no? En el momento, ya voy a hablar de eso. Pero a ver, entonces ya, digamos, estamos pasando, gracias a la IA, estamos pasando un paradigma en donde hacer bien algo no es suficiente, ¿no? O sea, hasta hace un tiempo, no tanto, o sea, la persona que la rompía en algo y en alguna tarea específica, era una persona que, bueno, está bien, o sea, la rompe en SQL, la rompe con Excel, en esa época, yo me acuerdo hace, no sé, 15 años me decían, por favor, traigamos a alguien que la tenga atada en Excel, era la frase. La verdad es que hoy no hace tanta falta eso. Acá yo les traje 2 ejemplos que tienen que ver específicamente con esto y que bajan a detalle. Puse ejemplos de tecnología, pero ahora podemos hablar de ejemplos que no tengan que ver específicamente con perfiles de tecnología. Pero la realidad es que, digamos, hoy por hoy una IA puede perfectamente analizar volúmenes de información, o sea, infinitos, ¿no? O sea, es infinito la capacidad que tiene de analizar datos. Con lo cual, en realidad, si yo vengo trabajando, digamos, y soy un data engineer, o si yo tengo que entrevistar o tengo que contratar ingenieros de datos, o sea, lo que voy a valorar hoy, más que nada, es qué diferencia hace esa persona con esos datos que ya se lo analiza una IA, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a centrarme en qué? En ver si esa persona interpreta esos datos de una manera espectacular y si puede tomar decisiones estratégicas pensando a largo plazo con respecto a lo que esos datos le dan, ¿sí? Por supuesto que hay modelos de toma de decisiones con IA, por supuesto que la IA también interpreta datos, ¿sí? Pero lo que sí voy a hacer, o sea, yo sí voy a pensar, si yo tengo que estar entrevistando para contratar gente de datos, es ir a explorar directamente qué capacidad tienen de interpretar esos escenarios que les trae una IA, ¿sí? O un modelo, lo que sea. Entonces, volveme atrás un toque, estoy ahí. Entonces, sí, estamos y 27, Néstor. Ok, si yo exploro interpretación y toma de decisiones en mi entrevista, ahí estoy explorando potencial, no estoy explorando algo que sabe hacer alguien, ¿sí? Lo mismo pasa con el diseño de las soluciones. Digamos, cuando yo contrataba o sea, cuando yo entrevistaba hasta hace no sé, 7, 8 años un programador, digamos, me enfocaba más en ver, digamos, qué conocimiento tenía de tal lenguaje o tal. Bueno, ok, ahora, digamos, la verdad es que la IA, digamos, todo esto puede codearlo de cero, entonces voy a estar más pensando, cuando entrevisto a alguien de este perfil, cómo diseña soluciones y si quieren, voy a estar como más yendo hacia lo que antes era un arquitecto, ¿no? De software.
A ver, ¿qué quiero decir con esto? Porque es medio como random. Me pasó mucho que cuando trabajaba enseñándole a chicos juniors en los equipos de people de la, digamos, selección IT, digamos, me pasaba mucho que costaba mucho la diferencia, entender la diferencia entre lo que hace un programador, por ejemplo, senior, y un arquitecto, ¿no? ¿Qué pasa? Yo siento que hoy por hoy, justamente, somos todos como mucho más interpelados y convocados a ser más arquitectos que programadores, si voy a la metáfora. Porque en realidad, justamente, lo que va a requerir hoy de una persona que trabaja en tecnología va a ser esta capacidad de desarrollar, por ejemplo, niveles de abstracción que, digamos, que permitan, digamos, pensar soluciones. Esas soluciones se diseñan con creatividad, se tiene que pensar a largo plazo, se tiene que tener una visión estratégica. Entonces, es como si yo en cualquier proyecto en el que trabaje, sea de tecnología, o sea de selección, o de talento, o de lo que sea, tengo que ir más a pensar que esa persona, a indagar a ver si esa persona puede pensar creativamente a futuro soluciones que permitan liderar esos proyectos, ¿sí? Entonces, no basta con que el código, como se decía, funcione bien, y que escale, sino que además sea sustentable, que mi visión sea sustentable, que la arquitectura soporte toda esa información, que si hay una crisis lo pueda soportar. Entonces es como que eso vale metafóricamente para cualquier rol. O sea, entonces es como que yo pensaba ayer cuando armábamos la presentación en esto, en que en realidad hoy por hoy es como si todos tuviéramos que ser más arquitectos que otra cosa, ¿no? Pensar esto pensando en términos de visión estratégica, ¿sí? Después el ejemplo igual de un poco de cosas lo bajamos a detalle, pero sirve mucho como sinónimo. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo vamos a definir una persona con potencial? Y también lo mismo, es un poco mi percepción de esto y lo que estoy recogiendo a lo largo de estos años, pero creo que una persona que tiene potencial básicamente es una persona que aprende rápido, obviamente y muy importante es que sea curiosa, y después algo es que se tiene que divertir en ese proceso. O sea, alguien que no quiere aprender no es curioso. O sea, alguien que es curioso siempre quiere aprender y además disfruta ese aprendizaje. Por más de que le traiga dolores, por más de que haya momentos de crisis, por más de que se frustre, la realidad es que si la persona logra ser ágil para aprender, a utilizar su curiosidad y disfrutar ese proceso, es muy probable que esa persona tenga alto potencial, ¿sí? Entonces, si no tenemos eso, se puede desarrollar. Si no somos muy curiosos, porque queremos que no somos curiosos, que nos da un poco de... bueno, hay temas que nos apasionan, entonces ir por ahí, por lo que nos apasiona. O sea, siempre la curiosidad se puede desarrollar. Así que, bueno, esto no quiere decir o sea, una persona con potencial, no quiere decir ni que hace todo bien, ni que nunca se equivoca, ni que nada de todo eso. Lo que suele pasar es que esa persona que tiene potencial, en el proceso, en definitiva, la pasa bastante bien, por lo menos en el sentido que saca aprendizajes de todo eso. Y después se puede reír de lo que le pasó mal, de lo que le salió mal, ¿sí? Así que, bueno, un poco eso, avanzamos. Bien. Así que, bueno, en conclusión, la agilidad para aprender, ¿sí? Como aprender con H en el sentido amplio del término, o sea, de hacerse de esos conceptos para sí mismo, quiere decir, ¿no? Aprender con H es como más grande que lo que es el aprendizaje chiquitito, ¿no? Del contenido, de la transmisión de contenido, sino es ese contenido internalizarlo y además es sentirse atravesado por todo ese aprendizaje. Por eso decimos que es la metacompetencia, porque metacompetencia quiere decir, antes se hablaba de competencias hasta hace 10, 15 años, esto de las habilidades estancas, divididas de manera estanca. Entonces, es como la metacompetencia vendría a ser lo que va más allá de la competencia. Lo que quiere decir eso es que va más allá de un saber hacer. ¿Sí? Bien, ¿por qué es importante explorar el potencial? Porque nos permite, y esto es lo más importante de todo. ¿Qué pasa? Si nosotros podemos explorar potencial y pasamos de un modelo en donde lo que evaluábamos era lo que la persona sabía hacer, y vamos hacia un modelo en donde lo que evaluamos es
cuál es el potencial que tiene esa persona, o si esa persona tiene potencial, nos permite contrataciones más sustentables porque estamos pensando a largo plazo, porque estamos pensando en lo que esa persona va a poder hacer de acá a 2, 5, 10 años, y eso hace que nosotros como compañía, como equipo, como empresa, como institución, lo que sea, baje en la rotación, ¿no? El turnover. Así que en realidad es win-win. Espera, volvemos un toque acá. Ok. La realidad es que entonces lo técnico poco importa. No digo que no importe nada, o sea, aprendamos lo técnico, pero no nos apropiemos de eso como tallado en piedra. O sea, tenemos que saber hacer algo, está buenísimo, lo aprendemos a hacer, pero no quiere decir que tal vez dentro de 6 meses tengamos que aprender otra cosa. Así que en realidad lo técnico, ok, más como entre alfileres lo técnico, ¿sí? Bien, sí, Lu. Ahí un poco es pregunta, para aclarar, lo que creo acá es, cuando hablamos de lo técnico, no sé, nosotros que laburamos en Talent con muy de cerca, ya hay como, no sé, creo, salvo que haya alguien que todavía no haya hecho el proceso de entrevistas como rol de TA y de HR, nos sucede muchísimo que estamos hablando con hiring managers y siempre hay como esta cuestión más desde lo técnico y desde las habilidades blandas o la cuestión más cultural, que es un poco a veces el sombrero que nos cargamos nosotros. Lo que está bueno de lo que plantean es la cuestión más técnica, hard o dura de la tecnología en sí. Va a haber una instancia en donde se va a estar entrevistando y no ha seguramente faltado oportunidad de que nos rechacen un candidato, que nos digan que no se avanza desde el punto de vista en que no cumple con el requerimiento técnico. Me parece que desde nuestro lugar y como embajadores un poco de lo no técnico, específicamente hablando de la tecnología, tiene que ver con explorar más allá de lo técnico que se va a explorar en otra instancia, para obviamente poder ir en profundidad y tener contenido y tener ese feedback y tener justamente en profundidad un análisis de la persona y poder, en el tiempo que tenemos, que también sabemos que es poco, porque a veces 1 hora o 2 horas es poco para lograr entender si la persona tiene alto potencial o muy desarrollado tal punto y demás. Ahora, después de un challenge o de alguna mesa a nivel alguna round table para debatir si el candidato cumple o no cumple el requerimiento. Pero sí me parece importante que nos formemos en esto que habla de potencial, para no quedarnos solo en el relevamiento de un perfil o en entender si la persona cumple con la capacidad o no, entre comillas, sino entender cómo podemos explorarlo, que no voy a expoliarlo porque viene después, porque es un poco lo que nos va a dar el contenido desde HR para sentarnos a dar ese feedback y poder challengear en el buen sentido y evaluar al candidato de una manera 360, no solo desde la cuestión técnica. Totalmente. Volvemos de nuevo a la foto de hace quizás 10, 15 años atrás, en donde evaluábamos full por competencias como única forma de entrevistar, y hoy nos estamos poniendo un mercado de evaluar potencial y poder estar un poco más adelante y poder verlo desde una persona que recién se suma, o de una persona trainee o junior, y evaluar ese potencial desde ese lugar. Por eso me parece súper valioso, no solo enfocarnos en aprender, que es el refuerzo de lo que dicen, en aprender a entrevistar técnicamente o conocer obviamente qué tipo de requerimiento se requiere para el rol, pero también entender que vamos a estar limitados en eso y quizás no va a ser nuestro foco, pero sí podemos tener una conversión súper enriquecedora con hiring managers, pensando en lo otro que sí somos especialistas y podemos indagar a fondo. ¿Sí? Totalmente, y aparte esto es una buena noticia, o sea, pensar en un modelo orientado potencial es una buena noticia, porque en realidad justamente desmitifica esto de, ay, yo nunca trabajé, yo no tengo experiencia, yo nunca hice tal cosa. O sea, si tenemos empresas y equipos de contratación que se enfocan en el potencial, va a haber más posibilidades para las personas que nunca hicieron algo, pero que sí pueden aprender a hacer cosas, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la gran noticia y nada, bendecidas las generaciones nuevas que pueden ir por ahí, ¿no? Igual sé que sigue siendo difícil, pero la verdad es que, bueno, cada vez más se mira esto, entonces está buenísimo ser embajadores también de todo esto. Bien, seguimos. Bueno, acá yo les traje un caso que no me voy a tener mucho porque quiero aprovechar otras cosas, otros momentos de la call, pero lo pueden ver, está publicado en todos lados, avanza acá. Es el caso de Lever. Lever es una empresa de consumo masivo. Me puse en consumo masivo porque la verdad es que, como para no meterme con tecnología. Perdón, es Unilever, ¿no? La de... Sí. Listo, perfecto. Sí. A ver, la realidad es que es una empresa con una cultura muy corporativa, con lo cual, digamos,
ellos, el caso está publicado, lo pueden ver, o sea, la verdad es que lo que hicieron fue usar IA para todo lo que es la parte más ancha del embudo, en donde, digamos, toda la parte del sourcing y toda la parte que tenía que ver con atraer a los candidatos, o sea, hacer lo que antes eran los screen y todo eso lo hicieron con IA, y lo que hicieron justamente es implementar un modelo de evaluación de potencial con el tipo de preguntas como las que yo les voy a dar al final, ya, digamos, con los candidatos de manera uno a uno o en equipos, ¿no? Con los hiring managers y con las personas de people o de chat. Entonces, ¿qué pasa? Los finalistas, o sea, todo el primer tramo lo hicieron con IA. La parte, digamos, ya de los finalistas, o sea, en el punto 3 y el punto 4, digamos, ahí sí lo que hicieron fue implementar un modelo de evaluación de potencial con preguntas de puesta en situación como las que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Entonces, bueno, nada, el caso está publicado, lo pueden ver, lo consiguen enseguida en internet, pero lo más interesante de todo esto es que el híbrido entre usar IA para las primeras etapas y ya ahí justamente agregar valor desde el humano, los que nos hace humanos, que tiene que ver con esta competencia de la escucha activa, de analizar, de pensar críticamente, de escuchar al otro, de crear un buen clima en la entrevista y de indagar buscando el potencial de esa persona, eso es lo que hizo ese mix, ese balance, eso es lo que hizo que logren eliminar un montón de horas, 70.000 está publicado, de personas en entrevistas de evaluación de candidatos, ¿no? Obviamente en un momento en el 2015 donde tenían que contratar muchísimas personas en toda la TAM. Gracias. Era eso, simplemente traerles el ejemplo como un caso. Avanzamos, va. Bueno, nada, los insights del cambio lo tienen ahí, avanzamos. Bien. Sí. Esto igual después se va a mandar, así que, más. Claro, el que quiera lo puede leer. Tipo que se consigue, así Perfecto. Que. Bien. Bueno, esta palabrita es como que parece muy glamorosa, la vengo escuchando hace muchos años, o sea, se usaba antes para usar, para relacionarlo con lo que es casos de negocio, pero me gusta traerles el ejemplo, lo van a ver cuando estudien este tipo de cuestiones o cuando hagan research, el work sample. El work sample es una gran herramienta, ¿sí? Es una gran herramienta para entrevistar y básicamente de lo que se trata, avanzamos acá. De lo que se trata es de poner en situación a alguien, ¿sí? O sea, poner en situación a alguien implica que le doy detalle, le describo una situación y le voy a ir preguntando cómo fue resolviendo determinadas cosas frente a esa situación o mientras atravesaba esa situación, ¿sí? El poder entender desde un modelo de potencial cómo el candidato argumenta estas respuestas va a ser lo que pueda permitirles a ustedes predecir algo de cómo ese candidato se va a conducir en el futuro. Y eso es lo que les va a dar cuenta del potencial de este candidato. Con foco siempre en aprendizaje, porque lo que hacíamos antes era con foco en las competencias, ¿sí? La diferencia es que ahora vamos a ver las preguntas relacionadas con aprendizaje y no con competencia. Vamos. Vale. Tiene una estructura. Sí. Es muy importante, llévenselo, los que le quieren sacar foto a como para ya tenerlo, porque esto es súper importante, te los regalo. Lumi, ¿me dejas regalar esta? Por supuesto, está para eso, está para compartir. Nada, a ver, la estructura es siempre la misma, y esto es re importante, a mí me sirvió, yo cuando hace 10 años empecé a implementar esto, tener esta estructura en la cabeza me sirvió un montón. Es, puesta en situación, o sea, imagina que ponete a pensar que tal vez estarías hoy en tal determinada situación. Imagínate que hoy lo que está pasando en tu empresa es esta cuestión. Y cuanto más detalle le pongan a eso, más la persona se va a visualizar e imaginar eso. Siempre tiene que ser, me sirve mucho más pensarlo como a futuro. Antes lo que se hacía es, recordás algo, igual vamos a hablar de preguntas que tengan que ver con recordar alguna situación, porque ahí indaga los aprendizajes anteriores de esa persona. Pero para empezar, siempre en estas entrevistas me gusta las puestas en situación de escenarios futuros o posibles. Esto es súper, súper importante. Entonces, puesta en situación, imagínate que te encontrás en una situación tal, con tal características, ahora igual vamos a ver ejemplos. Después la acción, después preguntar sobre el razonamiento de esa acción, desde dónde pensaste eso que hiciste, por qué ejecutaste eso que ejecutaste, ¿sí? Básicamente. Y lo más importante es
qué aprendizajes tuviste de eso que hiciste, ¿sí? Entonces, si esta estructura la mantenemos en una entrevista, o sea, el valor que agregamos, si escuchamos activamente a ese candidato, ya que ahora, no, en mi época había que preocuparse por armar el feedback, si ahora, tipo, me llevo esa información, la tengo, después el feedback lo armo rápido, pero digamos, si yo esa información la logro obtener, ya tengo un montón de información valiosa justamente para pensar si ese candidato tiene potencial o no, ¿sí? Vamos. Solo está aplicando. Adelante, Gá. ¿Avanza? Creo que está con un delay, Gaby. Ah, a ver. No sé qué venía después, pero creo que hay algunos ejemplos, ¿no, Nede, con esto? Sí, pero no los sé todos de memoria. A ver. A ver, aguarda. ¿Ya avanzaste? ¿Me escuchás? La vida en vivo. Sí. Ahí tomo yo la posta de la presentación. Bueno. Estamos. Sí, se colgó, Gá. A ver. Tiene que. Tenemos el siguiente slide, no sé si soy yo, pero de preguntas para explorar, entiendo que se ve, ¿no, Ne? No lo veo, no lo estoy viendo. Ahí estamos. A ver ahora. No. A ver atrás, ahora sí. Sí. Las preguntas para explorar. Sí. Listo, ahí está, sí. No me parecía. Ahí le estoy viendo. Sí, ahí estoy viendo. Bien, entonces, para explorar estas preguntas siempre es bueno pensar en los ejes de aprendizaje. ¿Sí? ¿me fuiste? ¿Me fuiste? Voy. Dale, gracias, Ludmi. Perdón, la vida en vivo tiene esto, ¿eh? La vida en vivo. Un segundo. Piqui. La audiencia está recopada, ¿viste? Ahí, ¿no? Sí, ahí estamos. Bueno, entonces, acá, explorar agilidad, gracias. Explorar agilidad de aprendizaje. Yo acá puse un caso de un senior manager de desarrollo, para los que no son de tecnología, es un gerente de tecnología, ¿sí? En donde está interesante para vislumbrar el potencial de ese candidato y para explorarlo, pensar en los diferentes tipos de aprendizaje que hizo. Entonces, hay un tipo de aprendizaje que se puede explorar en estos casos, también en otros perfiles, que es cuál ha sido el mayor cambio, replantear, es pensar cómo ese líder se adaptó a un aprendizaje que tuvo que hacer. ¿Sí? Entonces, eso está relacionado con lo que tiene que ver con el aprendizaje estratégico. O sea, lo que quiero indagar acá es ver qué aprendizajes le dieron a este líder una capacidad de ser más estratega o cómo resolvió la visión estratégica cuando tuvo que aprender algo nuevo, ¿sí? Va por ahí. El aprendizaje en la toma de decisiones está muy relacionado con esto y, por ejemplo, un ejemplo específico muy puntual que es súper interesante de hacer es preguntarle sobre un ejemplo en donde tuvo que tomar una decisión que estaba basada en algún aprendizaje anterior en donde que lo sacó de algún error que cometió, o sea, de algo que hizo mal. O sea, ¿cómo te ayudó a vos a tomar decisiones, algún aprendizaje que hiciste a partir de algo en lo que te equivocaste? Entonces, cuando el candidato puede dar cuenta de qué es lo que hizo en esa situación, nosotros podemos pescar ahí algo de cuán ágil aprende esta persona y cómo sale fortalecido de esos errores, ¿sí? Hay que estar muy atento a eso. Y después, bueno, siempre está bueno y es interesante trasladarlo a cómo impactó esto en el equipo, ¿sí? Avanzamos. Bien. La capacidad de aprender de otras áreas o o sea, esto es como muy relacionado con lo que decía Steve Jobs de Connecting the Dots. O sea, es cómo yo uso los aprendizajes que no tienen nada que ver en mi vida con lo que... O sea, yo aprendí, no sé, a diseñar con una herramienta hace 20 años. Bueno, ¿de qué me sirvió eso para hoy surfear una situación, resolver un problema presente? O sea, tiene que ver con esos aprendizajes en donde yo aplico cosas que aprendí de otros temas random
a situaciones en las que hoy estoy inmerso. Eso es súper interesante y si uno es un poco curioso y está un poco atento, lo puede pescar, ¿sí? Lo mismo, bueno, el aprendizaje relacionado con el liderazgo y los entornos inciertos. Esto sirve muchísimo, en mi caso yo lo vi mucho trabajando en una empresa grande, en un banco, en donde se transformaba de manera, todavía estaba la transformación digital, y entonces, digamos, esta capacidad que tenían, si los gerentes que lideraban este cambio, y pues cuando identificamos que algunos podían surfear esta incertidumbre, ¿sí? O sea, sentirse como igualmente interesados y motivados al momento de transitar una situación incierta, que no sabían ni siquiera ellos cómo iban a quedar parados, las personas que en ese camino pudieron aprender salieron muy fortalecidas. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Pero sí. Sí, Lumi. Gracias. Acá quiero como hacer doble clic y sumar a lo que dice Ne, porque hay un montón de, digamos, de preguntas o de formas de encarar la pregunta que está relacionada quizás a preguntas que quizás ya hacemos o las hacemos de alguna forma en donde quizás no vemos el valor agregado. A lo que voy con esto y donde sí quiero hacer doble clic es, por algo elegimos la carrera que elegimos, por algo estamos en el lugar que estamos, y acá en explorar potencial tiene que ver en la capacidad que tenemos nosotros como personas de HR, que puede no necesariamente tenerlo otro líder que no se formó de la misma forma. Entonces, ahí mi pedido siempre es a poder seguir ese instinto cuando vemos que es una respuesta un poco armada o una respuesta que no me da nada de valor agregado, y buscar otro ejemplo o buscar otra pregunta o ir más en profundidad para poder realmente detectar esto que estoy preguntando desde otro lugar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si bien esto es un acercamiento a entender desde dónde podemos sacar información valiosa, que es cualitativa, eso después hay un laburo que no nos va a alcanzar ahora, pero digo, en cómo analizamos eso y lo bajamos a un feedback, sí creo que es súper interesante y de valor agregado en entender si la persona, por más de qué, porque digo, sobre todo en roles altos, pasa mucho de que tienen mucha agilidad y saben cómo, digamos, cómo tener conversaciones difíciles, saben cómo encarar cuestiones relacionadas a respuestas, porque en algún punto tienen práctica, han entrevistado, están del otro lado, son hiring managers también, por más de que estén del lado del candidato. Entonces, aplica para altos mandos como también para roles de analistas, en ir en profundidad de, che, esto que me está diciendo está armado, o esto que está diciendo realmente no puedo entender si tiene, digamos, como fue creativo o no fue creativo, o sentimos que realmente... Y poder darnos ese permiso de repreguntar desde otro lugar, y por eso está como esta foto de prepararnos y entender con qué pool de preguntas o acercamientos vamos a ir entendiendo el perfil desde la individualidad. Porque realmente eso es como que, a ver, digamos, ahí iba a ir a una conclusión justo ahora en la próxima alumni, que yo lo que siempre digo es, digamos, para poder trabajar desde este modelo y explorar potencial, tenemos que ponernos en modo, chicos, los niños que todos preguntan por qué, y por qué, y por qué, o sea, ubíquense en esa imagen. O sea, la imagen del entrevistador pensando en potencial es la imagen de ¿y por qué? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y desde dónde lo pensaste? ¿Y me puedes dar otro ejemplo de cómo lo aplicaste, este aprendizaje? ¿Y por qué sentiste que ese aprendizaje te sirvió para esta otra escena? ¿Podrías haber elegido otros de tus aprendizajes anteriores? O sea, ¿y por qué lo pensás desde ahí? ¿No lo podrías haber pensado desde este otro lugar? O sea, todo tiene que ser modo niño. Los niños es como que están ahí como aventurados a entender el mundo y aprender el mundo y preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ese es el lugar en el que se tienen que poner cuando preguntan desde acá. Así que sí, tal cual, porque como dice Ludmi, hay gente que se pone con respuestas muy armadas sobre todo esto. Entonces, la misión del entrevistador es desarmar y deconstruir esa cosa tan prefabricada, ¿sí? Así que bueno, gracias. Bien, ejemplos de situaciones, no sé, teníamos dos, pero por ahí podemos dar uno solo. Digamos, acá yo puse un ejemplo de una empresa, por ejemplo, que decía migrar el stack de tecnología a una nueva arquitectura y, por ejemplo, los líderes que están empujando ese proyecto no tienen experiencia con esa tecnología, ¿no? Entonces, ahí también es poner en situaciones el líder y decir, bueno, supongamos que te pasó esto, o sea, que te pasa esto, te va a pasar esto, la empresa va a migrar el stack tecnológico. ¿Cómo crees que vas a surfear esa situación? O sea, ¿cómo vas a abordar y encarar los aprendizajes que necesitas hacer? Rápido, porque vos no manejás esa tecnología y encima sos convocado
a liderar ese cambio, ¿sí? ¿Cómo haces para liderar ese cambio? Y después, esto que siempre está bueno ver un aprendizaje y después la visión estratégica de esto es cómo decidirías qué aspectos priorizar para poder lograr ese adoption. Siempre relacionar alguna pregunta que tenga que ver con cómo aprendiste y cómo hiciste y cómo lo resolviste y relacionarlo con cómo priorizaste es una gran manera de integrar una misma pregunta que aborda, que esa persona dé una respuesta que da cuenta de cómo se manejan esas situaciones y pescar algo de si tiene potencial para aprender ágilmente, ¿sí? Entonces, con respecto a yo siempre digo, con los juniors pasa igual, yo les digo a los chicos del equipo, supongamos, si hay una persona que es un trainee y tiene ese test para primer empleo, se le puede preguntar, por ejemplo, sobre su pasaje universitario, sobre cómo hizo para priorizar las materias que daba, los finales que tenía que dar para poder recibirse. O sea, hay algo que tiene que ver con cómo aprendiste y cómo decidiste priorizar, que si unimos esas dos preguntas unidas dan cuenta de potencial, ¿sí? Bueno, ese es otro ejemplo que lo pueden leer después también. Ahí vamos a comunicar esto. Acá la persona de Growth que se le fue internet pero volvió y vi que Growth es que toda la compañía tire y acá la fama se puso al hombro. No, es muy importante, les vamos a mandar una encuesta que les va a llegar por mail, la manda de hecho Luma, ahora en 5 minutitos le va a estar llegando, porfa, respóndanos, es re importante el feedback de qué les gustó, van a poder reaccionar con caritas, es realmente 1 minuto y nos viene súper bien. Gracias. Y dicho esto, les paso ya de vuelta con él para... Tenemos el Q&A ahora, ¿no? Preguntas. Sí. Bien. Bueno, ¿tenés alguna ahí identificada, Gá, vos? ¿Ya podés leerlas? ¿Sabes qué? De momento no tenemos porque la gente está un poco tímida. Vamos. Así tenemos que 5 minutos. Yo como un poco externa Ah, mira, ahí ya tenemos Alguien me ganó de mano. Sí, yo, porque quiero traer esto de pregunta que me la hice cuando arranqué a explorar potencial, que tiene que ver con cómo, más allá de que yo tenga, que quizás da para otra webinar, pero sí me interesa entender qué del potencial a la hora de pararnos a tener un feedback con un hiring manager podemos plantear, porque a mí me ha pasado del otro lado que me hayan dicho, no, esta persona no tiene potencial, y a veces es muy difícil plantarse desde HR, porque realmente es como el potencial medio como que nos queda de nuestro lado poder evaluarlo, ¿no? O sea, podemos entender desde el aprendizaje cosas relacionadas a la cuestión más técnica, pero digo, ¿cómo bajamos eso o cómo conversamos desde ese lugar más de potencial para no caer en el cliché de tiene o no tiene potencial y chau, sí. avanzamos sí, o no ahí avanzamos? Me parece, bueno, primero que nada es esto, por eso es tan importante que las personas que trabajan en equipos de HR o People of Talent, o sea, sepan explorar potencial, porque esta es una respuesta bastante común que te dan los hiring managers. Entonces, si no exploramos este potencial y si no hicimos este tipo de preguntas, no vamos a poder tener argumentos, ¿sí? Entonces, digamos, siempre ahí la respuesta es ir a ver, digamos, de lo que nosotros relevamos en nuestro candidato, justamente con casos específicos, en qué situaciones esa persona hizo un aprendizaje y salió fortalecida. Cuando un candidato te dice, cuando un hiring manager te dice, no le veo mucho potencial, por ejemplo, para liderar un equipo, ¿sí? Ahí yo lo que solía hacer o lo que suelo hacer es decirle, ¿por qué pensás eso? Eso también, el por qué al hiring manager, ¿no? Y bueno, porque fíjate que cuando estuvo en tal lugar, estuvo 6 meses y como la empresa le iba mal, se fue otro. Ahí, digamos, el argumento sería, no, pero fíjate que yo acá pude conversar con él acerca de lo que le pasó cuando en su equipo había un cambio de stack tecnológico y tuvo que aprender rápidamente otra tecnología y bajar eso a su equipo y lo tuvo que resolver en 3 meses. Eso lo tuvo que aprender rápido, tuvo que bajar esos aprendizajes y esa adopción a ese equipo.
Entonces es como dar cuenta justamente de los aprendizajes que esa persona hizo en esos momentos con situaciones específicas y con mucho detalle. Por eso es muy, muy importante las entrevistas que bajen mucho a detalle en estas situaciones. Si nosotros al hiring manager vamos con un caso, o sea, si le mostramos el caso específico del recorrido de ese candidato y qué es lo que hizo para resolverlo, probablemente sea un posible challenge sobre ese pensamiento un poco rígido. No, pero no me pareció que tenga potencial, porque primero es preguntarle desde dónde crees que no tiene potencial ese candidato, porque a veces es un tema de feeling, ¿viste? O sea, sí, como, claro. Es que está como la muletilla de no es un cultural fit o sí, no lo veo alineado a la cultura y en realidad sí, hay algo más del feeling de que no se ven laburando con él o ella, pero digo, está ok eso en el sentido de, sí, bueno, que no tiene nada que ver con el potencial, pero no tiene que ver con O sea, potencial. como eso. Y aparte también a veces yo suelo preguntar, pero o sea, cuando hablas de potencial, ¿qué querés decir? O sea, ¿desde dónde lo estás pensando? O sea, como qué es potencial para vos, porque, digamos, este es un candidato para ser un manager, todavía no estás cubriendo una posición de senior manager, es un manager, en la posición de manager me parece que tiene todo un tramo para seguir aprendiendo, pero fíjate los aprendizajes que hizo hasta ahora y lo que surgió hasta ahora. Pudo hacer esto en tal situación, con tal challenge, entonces es como, un poco como, me parece que la posición siempre es primero entender desde dónde ese hiring manager está preguntando, si es de feeling o si es realmente de potencial, y después ir con argumentos sólidos. Por eso me parece que esto que vos decías, Luni, preparar las entrevistas en función a un montón de cosas, o sea, preparar las entrevistas que queremos, las preguntas que queremos hacer, pensar en cuál es el modelo de talento, por ejemplo, que tenemos en esa empresa en la que trabajamos, la cultura y todo eso, y después no tenemos que ir así improvisados a las entrevistas. Y después justamente llevarnos casos puntuales, o sea, poner en situación a las personas, eso se traduce en casos, eso se traduce en argumentos y eso challengea al hiring manager. Sí, lo que creo acá para sumar más como reflexión es que nosotros como HR estamos velando por la foto cross compañía, cosa que hiring manager va a tener la foto de la necesidad que puede tener para el equipo. Si Sí, bien hay totalmente. roles que entrevistan cross desde una vara técnica, por así decirlo, en algún punto esa persona que entra en un proceso de contratación o de selección para alguna de las oportunidades, también es real que nosotros somos embajadores de la compañía y que tenemos la mirada cross y que entendemos que puede ir para un equipo y no para otro. Total. Y a veces pasa eso de que nuestra entrevista vale doble, por decirlo entre muchas comillas, porque tiene que ver con más la foto de la persona desde una mirada integral, más allá de que pueda ser fit en el equipo o con la problemática puntual que pueda llegar a tener. Con lo cual, insisto con esto de no quedarnos con el feedback a veces desde lo técnico, entender que ellos sí van a evaluar técnicamente o desde una mirada desde el equipo, pero quien va a velar un poco como bar racer cross compañía es el rol de HR o que haya una instancia específica para mirar eso en algunos procesos que puede pasar. Totalmente. A ver, ahí te escucho, Sol. La realidad es que este modelo o sea, interpela escuchar diferente a nuestros hiring managers y a desarrollar nosotros las oportunidades que tenemos de crecimiento. O sea, yo ya no puedo hacer entrevistas calcadas ni tampoco estructuradas de la misma manera si yo quiero argumentar el potencial de un candidato. Entonces, esto que la IA no puede, retomando un poco el principio, ¿no? Esto que la IA no puede hacer, que es justamente el preguntar insistentemente, bajando a detalle, poniendo en situación el por qué argumentar y por qué y pasar a un candidato de una situación a otra, digamos, sin marearlo, pero orientar nuestra entrevista, eso lo podemos hacer nosotros por ahora, no lo puede hacer una IA. O sea, el curso de la entrevista es la impronta nuestra como personas. Entonces, da para otra charla igual, ¿Qué? Da para otra webinar para hablar de esto. Sí, pero bueno, es súper interesante porque como habíamos planteado el tema desde dónde usar la herramienta de IA, bueno, a la IA le podemos preguntar, que nos tire preguntas que exploren el potencial en esta situación puntual, por ejemplo, prompteando bien, lo podemos hacer. Ahora, el curso de esa entrevista la podemos, me parece que agrega un montón de valor si nosotros justamente nos proponemos desarrollar una escucha activa y entrenarnos en esto de la repregunta constante para tener argumentos y challengear un hiring manager, ¿no? Gracias, O sea, por ese lado. ¿Sol?
No, era un poco también siguiendo lo que estaban hablando ustedes y me Perdón, parece estamos que en hora y no sé si Sí. igual por las dudas como para Sí, responder 2 minutos. conciso. Sí, gracias. no, nada, y después como preguntarte en esto de que ya tenemos el candidato, vemos el potencial y demás, también podemos challengear con lo que espera el hiring manager en esa entrevista. ¿Con los que esperan en qué sentido? ¿Del perfil ese? Sí. Y bueno, sí, también da para otra webinar. Te invito, Sol, a que hablemos de eso en la próxima. Re sí, ¿no, Lumi? Re Sí, sí. no. Re Chicos, sí a esto es un... challengear a Kelly Sí, Manager. sí, total, re. Bien. Creo que es el upgrade que estamos apuntando a la hora de explorar potencial y de cómo, ¿no? Creo que es otra webinar en esto, pero sí creo que ya no va más, esto es personal, que quede grabado desde mi perspectiva, no creo que ya no alcanza con entender la curva del candidato y con eso elegir si cumple o no con lo que necesitamos, porque nos quedamos cortísimos y no estamos velando por un montón de cuestiones relacionadas a la hora de contratar de manera efectiva, eficiente y sobre todo a conciencia, ¿no? Así que nada, va para largo, pero sí, Tal cual. definitivamente creo que Potencial es una gran herramienta, entre otras, para sentarse desde un lugar de contenido. Totalmente. Re. Bueno, muchas gracias. Excelente, estamos en hora. Muchas gracias a... Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias, Adiós. A ustedes, gracias.